Continuando con el ejercicio anterior, específicamente en la parte de ANOVA, recordamos el tema de los hornos. Quedamos que tenemos un factor de interés que son hornos, una variable de respuesta que son temperaturas en grados centígrados y el nivel de el nivel del factor de interés es 3, horno 1, horno 2 y horno 3. Y tenemos que para el horno 1 tenemos solamente 5 observaciones, para el horno 2 4 y para el horno 3 6. Para realizar el análisis de varianza para las medias, generamos ANOVA, análisis de varianza para un solo factor, debido a que el único factor que tenemos es hornos, con sus tratamientos o niveles horno 1, horno 2 y horno 3. Después nos pregunta si la variable de respuesta está en una sola columna o en sus propias columnas para cada nivel del factor. Y seleccionamos las tres columnas, le damos seleccionar. En opciones elegimos que asumimos varianzas iguales por el método pasado de Bartlett, en donde obtuvimos la información de que las varianzas sí son iguales en todos los hornos. Le damos un 95% de nivel de confianza y en esta parte vamos a iniciar digamos, a generar los tres pasos que platicábamos en el video pasado. Estos tres que están en naranja: el ANOVA, la verificación de supuestos y las comparaciones. Específicamente, comparaciones, cuando abrimos ANOVA hay una opción que dice comparaciones. Le damos clic y nos va a preguntar comparaciones y nos dice ¿cuál es el nivel de significancia para realizar el método de comparaciones? Entonces ahí vamos a utilizar el nivel de confianza que nos indica el problema. En este caso no especifica, por lo tanto vamos a poner el nivel de significancia que sería 5%. Ojo, nivel de significancia sería alfa, por eso ponemos 5 y sería en porcentaje. Ahora, hay varios procedimientos para hacer comparaciones suponiendo varianzas iguales. Recuerden que las varianzas iguales las verificamos en el método de Bartlett en el video pasado. Los métodos para comparar es Tukey, Fisher y Dunet. Estos tres son los más utilizados, aunque puedo decirles que el de Fisher es mucho más estricto en la comparación, y este tipo de comparación se realiza a través de un método que se llama diferencia mínima significativa, la cual pueden revisar en sus diapositivas a mucho más detalle. Bien, en las diapositivas de diseño de experimentos pueden encontrar ahí este método, que es la diapositiva número 34. Se llama método LSD de Fisher. LSD por sus siglas es Least Significant Difference. ¿Ok? Entonces vamos a ver que este tipo de método lo que hace es comparar un par de medias o un par cada que se realice un par de medias o un par por cada una de las medias. Tenemos entonces que esta parte, esta diferencia de las medias muestrales se le llamaría la diferencia mínima significativa, que se compara con el estadístico de prueba que estoy seleccionando ahora. Por lo tanto, LSD será esta diferencia. Y eso es lo que hace Minitab, genera esta cantidad, diferencia mínima significativa, que debe existir entre las dos medias para saber si hay una diferencia significativa, y entonces se puede concluir para la prueba de hipótesis para cada uno de los pares de medias. Entonces vamos a hacerlo y ahorita vamos a revisar cómo se concluiría en la prueba de hipótesis para cada una de ellas. Tenemos que los métodos son Tukey, Fisher y Dunet. El que les comento es Fisher, LSD de Fisher. Vamos a estudiar un poco más ese, pero ustedes pueden desarrollarlo también por Tukey o por Dunet. Aquí en ayuda, Minitab nos puede dar más información de estos métodos, de hecho más información de todo lo que necesiten. Por ejemplo, está la información sobre Tukey, sobre Fisher, sobre Dunet, y más abajo puede darles información sobre cuáles son los procedimientos, de qué se trata cada uno y cuál es el mejor que pueden utilizar en diferentes contextos del problema. Para efectos de la clase vamos a utilizar mucho más Tukey y Fisher, pero en el contexto del problema, cuando ustedes se enfrenten a un problema real de experimentación, bueno, les pido que profundicen más
y logren decidir cuál es el método más adecuado de acuerdo a su variable de respuesta, factor de interés y contexto del problema. Entonces vamos a pedir que hagan el método de comparaciones por ahora con Fisher y le vamos a dar a aceptar. Lo demás lo dejamos por default. Y en gráficas vamos a pedirle que nos dé las gráficas de residuales 3 en 1, las gráficas de datos como están aquí, gráfica de intervalo, y con esto pues estaríamos realizando tres cosas a la vez. 1, el análisis de varianza. 2, el método de comparaciones a través de LSD de Fisher. Y las gráficas de verificación de supuestos a través de las gráficas de residuales. Finalmente pudiéramos ver qué nos da por resultado, lo dejamos por default y podemos ver qué es lo que nos va a almacenar. Pudiéramos pedirle que nos dé los residuos, por ejemplo, en la hoja de trabajo. Si quisiéramos y si no, pues está bien. Le damos a aceptar y vamos a ir directamente a la hoja de respuestas. Bien, tenemos aquí la prueba de varianzas iguales que ya habíamos realizado y recordamos un poquito, aquí está el valor de Bartlett. Abajo viene la ANOVA unidireccional, es decir, one way, o de una vía de un factor, donde el factor de interés es horno, tipo de horno, con sus tres niveles, horno 1, horno 2, horno 3. Y el primer paso sería la definición de la hipótesis, quedamos que es esta, definición de la hipótesis. Hipótesis nula, todas las medias son iguales, hipótesis alternativa, al menos una media es diferente. El paso 2 sería el estadístico. Recuerden que el estadístico de prueba es a través del método de ANOVA, análisis de varianza, por lo tanto será F sub 0 o F de Fisher. El tercer paso son los cálculos, el cuarto paso sería el criterio de rechazo. Dijimos que si P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, tenemos aquí el valor de P y necesitamos poner alfa. Corrimos el experimento a 0.05. Por lo tanto, 0.005 es mucho menor que 0.05 y se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y por lo menos una media es diferente. ¿Qué es lo que podemos concluir? Recuerden, enfocándonos en el análisis de varianza, esta parte, análisis de varianza, nos dice cuál es el cuadrado medio del factor de interés, que son los hornos, y cuál es el cuadrado medio del error. Vemos que el cuadrado medio de los hornos en sus valores de cuadrados medios es mucho más grande que el del error. Esto quiere decir que la variabilidad de horno a horno o de un horno a otro horno es muy grande a comparación de la variabilidad entre los datos de cada horno. Voy a explicarlo nuevamente. La variabilidad del horno 1 al horno 2 y al horno 3 es mucho más grande que la variabilidad que existe entre los datos de solamente un horno entre ellos. Es decir, estos valores que estoy seleccionando tienen mucha menos variabilidad, y sí lo podemos observar, que los valores de horno a horno, si los comparáramos. Es por ello que Minitab en la hoja de respuestas nos va a dar un mayor valor en los cuadrados medios del factor de interés, que son los hornos, que a comparación de los cuadrados medios del error, que nos indican los valores de dato a dato, pero de cada nivel del factor. El valor F sub 0 nos sirve también para utilizar un criterio de rechazo, el que habíamos platicado de F de alfa, coma, K-1, etc. Pero nosotros vamos a usar, como siempre, el valor de P. Finalmente, tenemos que es la conclusión y podemos decir que con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula, es decir, al menos una media poblacional en temperatura, grados centígrados, de alguno de los hornos es diferente. ¿De acuerdo? En el proceso quedamos que el proceso, por eso es bueno anotarlo, fundición de placas metálicas. Listo. Con esta parte podemos terminar el ANOVA.
Ahora, ustedes se pueden saltar los pasos 1, 2 y 3 si quisieran, porque son muchos pasos, pero no el 4 ni el 5. ¿Por qué no el 4 ni el 5? Porque es su pocayoke o lo que les va a ayudar a no equivocarse en la conclusión en el contexto del problema. Vemos que la ANOVA también genera un análisis de regresión, fíjense, incluso están haciendo el resumen del modelo. Podríamos pedirle incluso la ecuación de la recta, pero solo nos da el coeficiente de determinación. Podemos observar que no hay relación lineal porque también no es el objetivo de este método. El coeficiente de determinación es muy bajo, es menor a 0.7. Bien, ahora nos da la información de las medias con su tamaño de la muestra de cada horno, su media muestral, su desviación estándar muestral y su intervalo de confianza de la media poblacional. De acuerdo a esta información de las medias, hace el método de comparaciones. ¿Por qué lo hace? Porque ya concluimos que al menos una media es diferente respecto a las demás. Pero ¿cuál es esa media que es diferente? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues el método se llama comparaciones de parejas, LSD de Fisher, y lo que hace es que Minitab genera una agrupación. Te dice, se realiza la agrupación por LSD de Fisher con una confianza del 95%. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Quiere decir que esta agrupación nos dice, el horno 1 lo agrupa con LSD de Fisher con A, el horno 2 lo agrupa con B y el horno 3 con B. Quiere decir que solamente las que comparten letras son iguales y las que no comparten letras son diferentes. Quiere decir que el horno 2 y 3 son significativamente iguales. Iguales. Y el horno 2 y 3 son significativamente iguales y el horno 1 y 2, 1 y 3 son significativamente diferentes. Eso es lo que significa y podemos concluir con un nivel de significancia. Bueno, en este caso, como lo utiliza intervalos de confianza, vamos a ponerle con un nivel de confianza del 95%. Podemos concluir que las medias poblacionales en temperaturas de grados centígrados del horno 2 y 3 son significativamente iguales y las del horno 1 y 2 y 1 y 3 son significativamente diferentes. Ahora, quiero que vayamos a gráficas y podamos observar cómo Minitab nos da una información mucho mejor o mucho más fácil de entender sobre los intervalos de confianza con diferencia significativa. Hace el método de comparación es mucho más rápido y te dice, el horno 1 versus el horno 2 tiene este intervalo, esta diferencia de intervalo, y te lo pone aquí. Si ponen clic en el puntito de en medio, pueden ver el intervalo de esa diferencia. Y después te da sobre el horno 3 y el horno 1, el horno 3 y el horno 2. Y te dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y vemos que es la única que contiene 0 o los únicos intervalos que están tocando el 0 es el del horno 3 con el horno 2. Es decir, estas medias del horno 3 y 2 son significativamente iguales y las que no contienen el 0 son diferentes. Y esto es mucho más fácil de interpretar, por lo tanto pueden darle copiar gráfica e irse a su Excel y pueden hacer una interpretación aquí junto a su ANOVA. Aquí sería la interpretación del método de comparaciones. Y entonces quedaría lo mismo que acabamos de decir. Aquí, con un nivel de confianza del 95%, podemos concluir que las medias poblacionales de temperaturas en grados centígrados del horno 2 y 3 son significativamente iguales y las del horno 1 y 2 y 1 y 3 son significativamente diferentes. Horno 1 y 2 y 1 y 3 significativamente diferentes. Horno 3 y 2 son iguales. En gráficas podemos observar también el intervalo de confianza para los hornos.
para las medias, intervalos de confianza para las medias. Y las veremos en el siguiente video para continuar. Hasta el siguiente video.